Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Andrea del Carmen Erazo Terán, estudiante de Neuropsicología de la Educación. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral está dividida por diferentes capas. Una de las capas es la que conforma el cráneo. El cráneo es un sistema óseo, lo cual lo recubre. Tengo aquí un ejemplo de lo que es la corteza cerebral en esta nuez, ¿no es cierto? Esta parte que la recubre es para poder cubrir lo que está por dentro. Aquí dentro tenemos la nuez, la cual las ardillas se alimentan y a nosotros pues nos gusta mucho. Igual es un alimento muy importante para nuestro cerebro. Siguiendo con el tema, nuestro cerebro está cubierto por una capa ósea, ¿no es cierto? Una capa ósea, lo cual va a ayudar para que nuestro cerebro no tenga golpes de pronto en un accidente y asimismo pueda estar protegido. En cuanto a las diferentes partes que conforman ese gran cerebro, esa parte tan importante que conforma nuestra persona, nuestro ser humano. Las partes que lo conforma es el cerebro. Aquí tenemos algunas gráficas de lo que es el cerebro y las diferentes infinitas partes que lo conforman. Yo he asociado nuestro cerebro, que es una parte inmensamente importante, asimismo como yo quería hacer un ejemplo como nuestro planeta Tierra. Las diferentes partes que lo conforman, por lo menos lo que son los árboles, podríamos asemejarlos en nuestro cuerpo humano como con los árboles. Los pulmones nos dan aire, los árboles nos dan aire para poder respirar. Asimismo, los ríos podríamos asemejarlos como las diferentes arterias y venas que nos dan ese líquido tan importante como es la sangre, ¿no es cierto? Eso como por ejemplo. Además tenemos aquí en este gráfico cómo conforman las diferentes partes de nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto? Lo que es la corteza cerebral, lo que es el sistema nervioso, las diferentes partes que lo conforman. El sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos y versátiles. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción es el resultado de la actividad a nuestro sistema. A través de esto, las diferentes estructuras de nuestros sistemas captan la información del medio externo e interno y se lo procesan, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que es la neurona y las diferentes partes que lo conforman. Macroscópicamente, desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso central está formado por dos zonas, el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos lo que es la médula espinal. Lo cual salen los diferentes nervios de nuestro organismo que constituyen el sistema nervioso periférico. Estas zonas pueden diferenciarla por los huesos que los protegen, así como habíamos dado el ejemplo del cráneo, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es lo microscópicamente el tejido nervioso que está formado por una unidad principal llamada neurona, la que estábamos viendo, lo cual está formada por sus diferentes partes, como son las diferentes partes que conforman el núcleo y por lo menos las diferentes terminaciones nerviosas como son las dendritas. Asimismo, estos son los neurotransmisores que nos van a dar esos cortos eléctricos que nos van a dar las diferentes a través de los diferentes nervios motores. Asimismo, estos receptores por medio de los transductores son estructuras especializadas encargadas en convertir los diferentes tipos de energía en estímulos nerviosos, asimismo como por lo menos un golpe que nos demos en el dedo va a hacer que se transporte por medio de los diferentes nervios y nos llegue una respuesta al cerebro de dolor, ¿no es cierto? O cuando nos quemamos, rápidamente encogimos nuestra mano para no sentir dolor.
Bueno, asimismo, nuestro sistema nervioso está conformado por diferentes funciones, como el sistema nervioso somático o de vida relación y el sistema nervioso neurovegetativo o autónomo. Bueno, dentro de estas diferentes partes que conforman nuestro sistema nervioso central, tenemos las partes que lo conforman, como son los diferentes lóbulos, como se presentan aquí. Tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno como parte fundamental y principal que conforma nuestro sistema nervioso central. Habíamos dicho que la neurona es la unidad básica del sistema nervioso, lo cual se llama así porque tiene el conjunto de órganos que comparten el mismo tejido nervioso. ¿Listo? Entonces, por ende, todos los órganos van a cumplir esta misma función. Dentro de las diferentes generalidades que cumple la neurona, tiene como un cuerpo o soma. Aquí está. ¿No es cierto? Y las diferentes partes que lo conforman como la unidad básica del tejido nervioso. La neurona, junto con las células musculares, son dos clases de células capaces de excitarse, lo cual son capaces de llevar información de forma de electricidad, como ya lo habíamos dicho. Esta formación entra en la neurona y en las terminaciones nerviosas. Dentro de la clasificación del sistema nervioso tenemos del sistema nervioso anatómico, tenemos el sistema nervioso central, que está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso periférico. Bueno, dentro de estas divisiones tenemos lo que es el tronco, el mesoencéfalo y la protuberancia. Aquí también tenemos lo que es el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿no es cierto? Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo lo que emerge del contenido óseo, así sea el cráneo y dentro de eso la columna vertebral. Estamos hablando de los diferentes nervios que tenemos y de los diferentes nervios que salen del cráneo y los nervios que salen de la columna. Por eso tenemos 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Se dice que son pares porque son un derecho y un izquierdo. Bien, dentro del sistema nervioso central tenemos la sustancia gris, que representa en el sistema nervioso central la sustancia gris por intermedio del nervio, ¿no es cierto? Y del sistema nervioso periférico tenemos los ganglios. El sistema nervioso central tenemos lo que es la corteza y el núcleo, como ya lo habíamos dicho. Dentro de la sustancia blanca o axón tenemos el cordón o fascículo o haz. Y dentro del sistema nervioso periférico, la sustancia blanca tenemos que es el nervio. Dentro de todos estos compuestos tenemos que el sistema nervioso tiene como función conducir la información que lleva y trae datos desde el exterior hacia el sistema nervioso central. Bueno, dentro de esta clasificación también tenemos que el sistema nervioso central tiene en esto una entrada y una salida de información. Dentro de esta tenemos que el sistema nervioso central tiene una entrada que es el aferente, lo cual va hacia el sistema nervioso central y la información y la da una respuesta, la respuesta que es lo cual se llama eferente. Bueno, dentro de esta clasificación funcional en el sistema nervioso como un todo, lo cual corresponde a cada situación. Tenemos el primero como el somático o voluntario, lo cual se relaciona con el medio. Eferente igual a la motricidad y en relación con el medio. Y aquí tenemos que tener en cuenta los 5 sentidos y el mundo exterior y el contexto donde se va a relacionar.
También tenemos lo que es el autónomo, lo cual es involuntario. No podemos controlar la frecuencia cardíaca, las secreciones ni la dilatación de las pupilas. Además tenemos el simpático. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo de lo que cuando hay una lucha de, podríamos decir, de un animal como el gato y el ratón, ¿no es cierto? Eso es una huida que puede presentar dentro del simpático. Y el parasimpático vendría a ser lo que es el descanso, ¿no es cierto? Cuando el gato ya se comió a su ratón. Asimismo, en el simpático no hay motilidad intestinal. Aquí hablamos de lo que es la midriasis, lo que es la pupila, ¿no es cierto? Y dentro del parasimpático tenemos lo que es la miosis, lo que es la pupila también. Además, vamos a ver lo que son los diferentes núcleos del parasimpático que se encuentran solo a nivel del tronco encefálico y a nivel de la médula sacra. Bueno, teniendo todas estas características que tenemos y la importancia que tiene cada uno de los partes que conforman nuestro sistema nervioso central, tenemos aquí una parte que es la transducción, lo cual nos dice que es un proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos. Aquí, tal como habíamos hecho el ejemplo del golpe en el dedo, de cuando corremos, la adrenalina que se forma, asimismo es cuando por lo menos nos martillamos el dedo, ¿no es cierto? Frente a eso tenemos una reacción del golpe y el dolor, ¿no es cierto? Eso es lo que llamaríamos la traducción. Y frente a eso tenemos lo que son las agnosias. Las agnosias se traduce como la incapacidad de procesar determinadas clases de estímulos sensoriales. ¿En función de qué? En función de los sistemas cognitivos que se encuentran afectados y pueden aparecer un déficit en las diferentes funciones. Por ejemplo, en el reconocimiento e información visual, en la ejecución de los principales patrones dentro de los diferentes sentidos. Por lo menos tenemos aquí los 5 sentidos principales, lo cual se van a afectar en diferentes patrones sensoriomotores o en la comprensión del lenguaje. Asimismo, tenemos que las agnosias aparecen como consecuencia de lesiones cerebrales o son muy frecuentes en los que resultan en accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? Bueno, dentro de estas agnosias tenemos 5 clases. Tenemos como la primera, que son las agnosias visuales, lo cual consiste en un déficit en el reconocimiento de los objetos a través de la vista. Asimismo, tenemos estos órganos sensoriomotores, los cuales afectan este déficit, ¿no es cierto? Tenemos las siguientes, que son las agnosias auditivas, en las cuales el problema de reconocimiento se dan en relación de los estímulos sensoriales. Aunque las lesiones cerebrales que provocan esta agnosia son muy importantes en el déficit, y lo cual puede tener un carácter general.